Y bueno chicos, estamos entonces con la clase de hoy, martes 20 de octubre, y el título es En cuadrilaterados, así que por lo tanto ya tenemos la pista de que se va a tratar de cuadriláteros, ¿sí? Para eso tenemos que tener bien en conocimiento las características y la clasificación de los cuadriláteros que estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Y las partes de los cuadriláteros, ¿sí? Cuando hablo de lados, cuando hablo de diagonales, de ángulos o de vértices. Una vez que tengamos claro eso, vamos a poder avanzar. La primera se nos pide que construyamos, ¿sí?, dos figuras. Por un lado un rombo y por otro lado un paralelogramo. Para yo poder construir estas figuras tengo que saber sus características. ¿Qué debo saber del rombo? Que la característica que tiene es que tiene los cuatro lados iguales. Eso es lo que hace que algo sea un rombo, ¿sí? Y la información que me está dando es sobre sus diagonales, o sea que no me dice los lados, sino los diagonales, que serían los segmentos que están dentro de esa figura, ¿sí? Por lo tanto, me dice que esas diagonales deben medir 5 centímetros y 4 centímetros, ¿sí? Mi primer consejo es que empiecen marcando una de esas diagonales. Yo, por ejemplo, voy a marcar una, ¿sí?, que va a medir 5 centímetros, y luego debo marcar la otra diagonal. Para que se me forme un rombo, si yo me pongo a ver un rombo y yo me imagino sus diagonales, fíjense que el corte que se dio es perpendicular, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tenga un corte perpendicular, ¿sí? Al segmento de 4 centímetros no lo voy a hacer oblicuo, sino que lo voy a hacer perpendicular. Para que me quede un rombo, si yo por ejemplo lo hago acá y empiezo a unir, voy a ver que no me va a quedar un rombo, porque voy a ver que este lado es mucho más cortito que este otro lado. Si yo quiero que los lados sean iguales de mi figura, el corte perpendicular va a tener que ser bien a la mitad. O sea que si tengo 5 centímetros, a los 2 centímetros y medio voy a marcar, y ahí voy a hacer el corte perpendicular. Si tiene que medir 4 centímetros la otra, voy a hacer 2 centímetros de un lado y 2 centímetros del otro, ¿sí? Con regla, por favor háganlo. Luego lo que me va a quedar simplemente es unir los vértices, y ahí voy a tener mi rombo. Ustedes háganlo con regla y va a ver que les va a salir de 10. ¿Sí? Ahí ya van a tener este rombo con un diagonal de 5 y una diagonal de 4. Fíjense que yo les hablo de diagonales, ¿sí?, no de los lados. En cambio la segunda sí me habla de los lados. Dice que sea un paralelogramo que tenga un par de lados de 5 y el otro par de lado de 2. Por lo tanto, esto es más fácil. Hago un lado de la figura de 5 centímetros y ahora tengo que hacer el otro de 2. ¿Sí? Si yo lo hago derecho, ¿sí?, va a ser un rectángulo, que está bien porque también es un paralelogramo, pero si quiero hacer un paralelogramo común, lo que puedo hacer es hacerlo inclinado y asegurarme que tenga 2 centímetros. Marco con la regla y cuando vea que tenga 2 centímetros me voy a detener. Ahí ya tengo la primera parte. Si es un paralelogramo, el lado opuesto a este tiene que ser derecho también, bien paralelo a este. Así que voy a marcar acá, ¿cuántos? 5 centímetros, porque los dos deben medir 5. Una vez que llegue a 5 me detengo y ahí solito se me va a armar el que me falta. Tengo que unir simplemente estos dos vértices y me va a quedar la otra pared ahí de 2 centímetros. Muy, muy fácil. En el caso de esta actividad yo les doy las diagonales, ¿sí? Serían estas de acá. Es como que, vieron que las diagonales eran las cruces que teníamos dentro, ¿sí? Es como que si yo me robo los lados de la figura y solamente les dejo las diagonales. Entonces ustedes deben marcar la figura, ¿sí? Con una regla van a empezar a marcar entonces los vértices y se les van a ir formando los cuadriláteros, ¿sí? La consigna es armar los cuadriláteros y decir de qué cuadrilátero se trata. En el primer caso van a ver que es un paralelogramo, tiene lados paralelos y particularmente es un cuadrado porque tiene lados iguales y ángulos rectos. El segundo, si se ponen a ver, acá va a haber muchos de ustedes que cuando lo hagan me van a decir que esto es un rombo, y está bien, porque el rombo tiene 4 lados iguales. Pero esta figura, además de tener 4 lados iguales, también tiene 4 ángulos rectos, por lo tanto lo más correcto sería decir que es un cuadrado. No está mal que digan que es un rombo, porque cumple con las características. Si alguien pone que es un rectángulo, también está bien, porque el rectángulo que tenía los 4 ángulos rectos, ¿sí? Entonces también es un rectángulo si tiene los 4 ángulos rectos. Por eso lo mejor es decir que es un cuadrado, porque al decir cuadrado estoy diciendo esas dos cosas, que tiene los lados iguales y que tiene los ángulos rectos. Es una respuesta que engloba lo otro, así que sería lo más correcto decir que es un cuadrado, ¿sí? Y en el caso de la otra imagen es un paralelogramo, ¿sí? Un paralelogramo común. Como pueden ver ustedes, cuando lo unen se van a poder dar cuenta fácilmente. Con regla, por favor. Tengo que hallar el valor de x, ¿sí? Tengo una x en cada cuadrilátero y tengo que decir de qué cuadrilátero se trata. Acá hay información que está oculta que ustedes tienen que darse cuenta. Por ejemplo, yo veo que esto es un cuadrado porque tiene los lados iguales y que está dividido en dos triángulos isósceles. ¿Se acuerdan que el triángulo isósceles tenía dos lados iguales, este, y el otro desigual? Acá yo lo que sé es que este ángulo del cuadrado mide 90 grados.
¿sí? Porque está justo en este extremo. Entonces, si está partido a la mitad, 90 grados está partido a la mitad, sería 45, porque además el ángulo isósceles, recuerde que tiene un ángulo de 90 y los otros dos de 45. El isósceles rectángulo. Así que acá, claramente, si el ángulo de 90 está partido a la mitad, se trata de 45 grados. X vale 45 grados en el primer caso. ¿Y qué cuadrilátero es? Un cuadrado. En el caso del segundo tenemos una pequeña trampita, ¿sí? Porque solamente tenemos un solo lado. Yo les digo que este ángulo del triángulo este mide 20. Vos tenés que averiguar cuánto mide este, ¿sí? Y no tenés más información. Aunque en realidad sí tenés más información. Acá yo te doy una pista que te estoy diciendo que este ángulo es recto, por lo tanto te estoy diciendo que mide 90. Entonces si tenemos uno que mide 90 y el otro que mide 20, ya tenemos ahí 110. ¿Cuánto va a medir el restante para formar este triángulo? Recuerden que la suma interna de los triángulos era de 180. Y lo último que les pregunto es ¿qué cuadrilátero se trata? El cuadrilátero, ya no más el triángulo. El cuadrilátero es un paralelogramo, un trapecio, un trapezoide, fíjense. De la misma manera van a hacer esto. Recuerden que la suma de todos los ángulos del cuadrilátero tiene que dar 360. Ya le di 3, le falta averiguar ese para que entre los 4 den 360. Y poner siempre qué cuadrilátero se trata. La 4 tienen que construir un trapecio isósceles. El trapecio isósceles es esta figura de acá. Tenemos un trapecio porque tiene un par de lados paralelos y estas dos de los costados son exactamente iguales, ¿sí? Lo tengo que construir con estas medidas. Tiene que llamarse ABCD. Entonces dice que el primer lado, el AB, tiene que medir 7,5 centímetros. Voy a marcar 7,5 centímetros en mi hoja y voy a ponerle A y voy a ponerle B a los extremos. Listo. Ahora, el ángulo A, que está acá, y el ángulo B son iguales y los dos miden 40 grados. Así que voy a poner mi transportadora acá y voy a medir 40 grados para allá. Listo. Voy a poner mi transportadora acá y voy a medir 40 grados para acá. Entonces ahí me queda 40 y 40. ¿Sí? Ahora dice que el lado AC mide 4. A y C tienen que medir 4. Así que voy a agarrar con mi regla hasta donde llegue 4 centímetros y ahí voy a cortar. ¿Sí? Voy a hacer la línea recta para que me sea, para que me sea un trapecio. ¿Sí? Y 4 centímetros. Entonces ahí va a tener AC. AC mide 4 centímetros y no me va a quedar otra que ponerle D a esto. ¿Sí? Más o menos una cosa así les tiene que quedar. Háganlo con regla y usen bien el transportador, por favor. ¿Sí? Acá les voy a dar un par de pistas. Tienen que averiguar el valor de todos los ángulos del cuadrilátero. Y acá tenemos un trapecio, un paralelogramo que tiene la característica de que este ángulo es igual al del frente. Eso pasa en los trapecios. Así que si este mide 65, este también. Y este mide igual al del frente. Así que si yo sumo 65 más 65 me da 130. El paralelogramo tenía que tener 360 como todos los cuadriláteros. Entonces, ¿cuánto van a medir los otros dos? Y también tienen que medir igual. O sea que lo que me falta para llegar a 360 tiene que estar repartido en dos. Igual pasa con el trapecio isósceles. Estos dos, las dos de bases, miden igual, 105 y 105. ¿Cuánto van a medir las otras dos? Y también miden igual las dos. Esta mide igual que esta, ¿sí? Y bueno, acá también tenemos un rombo y el rombo está partido en 4 triángulos iguales. Yo tengo que averiguar el valor del cuadrilátero. Para eso me va a servir saber el rombo, los triángulos, perdón. Este triángulo tiene un ángulo de 30, ¿sí? Es la única información que tengo. No, porque también sé que este ángulo mide 90. Entonces yo ya sé que ya tengo 90 acá y 30 acá. Entonces si el triángulo tiene que sumar 180, 90 más 30 es 120, por lo tanto este ángulo de este triángulo me queda en 60. ¿Sí? Yo ahí ya averigüé lo del triángulo, pero yo tenía que averiguar lo del cuadrilátero, lo del rombo. Pero si tenemos, les digo que son 4 triángulos iguales, es porque entonces si este mide 30, este también mide 30, si este mide 90, este también mide 90, y si el del frente mide 60, mide 60. Entonces acá va a pasar igual, este va a medir 60, este va a medir 30, este va a medir 30 y este va a medir 60. Es como que el mismo triángulo está replicado. De esa manera vos vas a poder saber cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo, cuánto mide este y cuánto mide este. En el caso del 6, simple, muy fácil, un verdadero falso. Los paralelogramos, ¿tienen solo un par de lados paralelos? No, los paralelogramos tenían dos pares paralelos, el de arriba y el de abajo y los otros dos. ¿Sí? Este con este y este con este. Por lo tanto, este es falsa. Entonces, de esa manera lo van a ir haciendo. El cuadro de la primera clase les va a servir para hacer esta actividad de verdadero o falso. Tienen que simplemente prestar atención. Y en el número 7 tienen que construir estas figuras de acá. ¿Sí? Fíjense que les pido un cuadrado que tenga diagonales de 5 centímetros. Entonces recuerden, hagan una diagonal de 5, a los 2,5 lo van a cortar para hacer la otra diagonal de 5, van a unir todo y les va a quedar su cuadrado. Un rectángulo también, con diagonales que miden 6 y que se corten formando un ángulo de 50. Eso va a ser importante. Van a hacer entonces la primera diagonal de 6 centímetros,
¿sí? La otra diagonal, entonces a los 3 centímetros tienen que cortarlo, ¿sí? Por ahí tiene que pasar la otra diagonal. Pero fíjense que no tiene que pasar perpendicular, dice que tiene que pasar formando un ángulo de 50. Así que van a poner su transportador, van a medir 50 grados y ahí con la regla van a trazar. Entonces ahí tienen las diagonales. Después van a unir y se les va a formar su rectángulo. Y así van a ir haciendo con cada una de las figuras que tiene ahí. Cualquier duda o consulta ya saben que me pueden escribir. Les mando un beso enorme.